Y con esos amigos, ¿para qué enemigos? Ay, no, el Centro Democrático lo destruyó el Uribe, la otra vez el Uribe los destruyó a sus seguidores, pero pues así se llevan. A ellos como que les gusta tratarse pesado, amor, y ya te voy a contar por qué. Además, el Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, no lo vayan a confundir con el senador Iván Cepeda, por favor. Él es Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, sacando el bloque nuevamente. Y también, amorcito, te voy a contar un tema con el líder de asuntos religiosos. Ay, no, yo sí con eso apenas me desayuno. Amor mío, yo te voy a contar todo esto, no sin antes recordarte, suscríbete a mi canal, déjame muchos me gusta, comparte mis videos, porque todo eso me sirve para seguir aquí dando candela. Y empezamos, amor. Primero te voy a contar lo del Efraín Cepeda, ¿va? El Efraín Cepeda sacando el bloque nuevamente. Este señor, que es el presidente del Congreso, que es del Partido Conservador, y que también ha estado como mezcladito como en cositas varias, pero no, él es el adalid de la moral, pero pues cositas varias en las que lo han nombrado así ocasionalmente. Ese señor la otra vez se fue en parche con ese grupo de galembos que habíamos dicho, con la Catherine Miranda, que ya se viste como galembo también. Ay, no. Dios mío, qué duro para los que votaron por la Catherine Miranda. Pero bueno, se fueron para Estados Unidos y allá que no, que iban a manifestar sus preocupaciones y no sé qué. Entonces, pues eso sí generó como bastante molestia aquí en Colombia. Amorcito, pues básicamente porque, y es que acaso nosotros no somos una patria soberana, ¿a qué tienen que irse a meter allá? Que es que hacérselo de las buenas relaciones y que a poner la queja que porque la democracia está en peligro en Colombia. Sean serios, o sea, entonces claro, la gente se enojó, evidentemente se les dijo muchas cosas, entre esos el presidente de la República, y entonces él se anda diciendo que ay no, que no respetan la separación de poderes, pero para él a ir a dar quejas a otro lado, ahí sí no respeta la soberanía de nuestro país. Entonces, ayer andaba en esa quejadera, se queja más que caja de pollos ese señor, y en esa quejadera andaba en el Congreso, espérame, no, Congreso no es, era el, sí, Congreso Anual de Asofondos. Amorcito corazón, si tienes alguna duda, Asofondos es el gremio que une a los fondos de pensiones privados. Entonces estaban en un congreso ayer y ese señor ya salió a decir que no le respetan, que pobrecito él, que pobrecito toda esa plaga del Congreso, que por cierto, amor, tú ya sabes, en las siguientes elecciones legislativas tenemos que salir a votar masivamente y necesitamos millones de votos para tener un Congreso decente, porque es que nos la hundan no nos gusta, eso tú ya lo sabes, ni a ti ni a mí, amor, muy mal. La reforma laboral. Estamos hablando de la reforma, bebé. No te desubiques. No seas puerco. Bueno, el hecho es que, claro, tenemos que salir a votar a las elecciones legislativas precisamente para evitar este tipo de cosas y de personajes a la cabeza de una cosa tan importante como es el Congreso. Este señor Efraín Cepeda dice que no se respeta la democracia, si bien gracias, pero a él le parece muy bien que 8 miserables al interior del Congreso, en la Comisión Séptima del Senado, hundan la reforma por la cual votaron 11 millones de personas. Pero no, él que dice que según él no se respeta la democracia, pero es que es de nuestro lado y que dice que es el presidente de la República y que eso, todas las personas que están criticando a esos que están allá en el Congreso y que se ponen como 50 millones al mes, bueno, que se los critica, que eso, ay no, que eso es un irrespeto a la democracia, dice el señor. Y como este señor pues andaba diciendo esas cosas allá en ese Congreso de Asofondos, pues ya salieron en El Espectador a decir, Efraín Cepeda aseguró que se debe defender la democracia y pues hacerle ahí como un artículo de todo lo que andaba diciendo el señor, que si cree en la democracia, si vieras cómo cree. Entonces el presidente que anda revirosísimo, pues le reviró inmediatamente y puso defender la democracia, senador Efraín Cepeda, no es sabotear una ley de financiamiento del gobierno porque sabotearon la ley de financiamiento, no la aprobaron. O sea, era como que la reforma tributaria se necesitaba recaudar 11 billones y se supone que todo eso era para poder tener los dineritos suficientes para hacer la inversión social que había planificado el gobierno en su plan de gobierno, amor.
Pero pues a la hora del té los sabotearon y no asistieron, no hicieron quórum, se salieron y lograron hundir esa ley de financiamiento y por eso se ha tenido que hacer recortes y recortes y recortes de pronto. Entonces te cuento, le dice, defender la democracia, senador Efraín Cepeda, no es sabotear una ley de financiamiento del gobierno solo para que no se le pusiera impuestos a los juegos de suerte y azar en línea muy fuertes en Barranquilla, por cierto. Así le dice. Y muy aliados a empresas de seguridad con vínculos criminales que matan a los jóvenes en Barranquilla, porque adivina de dónde es el señor Efraín Cepeda. Bueno, y también le pone, por sabotear la ley de financiamiento y el presupuesto nacional, se encareció la deuda externa de toda la sociedad que tiene que pagar. Bonito negocio hizo. Así, revirosísimo, pues nos anda dejando. ¿Por qué ese señor anda diciendo que, ay, que hay que hundir todas las reformas? Imagínate, o sea, ay, no, qué furia, amorcito. Por eso ya sabes, ¿no? Hay que salir a votar en las elecciones legislativas. Y pues también, amor, te cuento. Esos, ay, no, que con esos amigos, ¿para qué enemigos? Imagínate la publicación que hacen los señores del Centro Democrático. Espérame que me tengo que ubicar aquí en el espacio terrenal. Dice, garantías para Uribe. ¡Ay! Amor, ¿qué es que pasa? ¿Por qué se están tratando así? Se andan sangoloteando de los unos a los otros. La otra vez el Uribe publicó sobre los uribestias, ¿te acuerdas? Que estaba tomando ese trago amargo, no sé qué vainas, por acá te pongo la imagen, que de los uribestias. O sea, nos autorizó para que les digamos así. Más encima, entre ellos, anda un señor de ellos que pues es así como bien grosero en esa red social, y ese señor que ha sacado un emprendimiento y vende tazas con una imagen de un burro y dice uribestias. Y andan contentos, amor, comprando eso. O sea, para mí es una cosa como tan indescifrable. Y pues no, se están tratando durito, durito, amorcito. Y ahora salen los del Centro Democrático y le publican numeral garantías para Uribe. Y claro, ahí mismo, pues los comentarios, ¿no? Le recordan para Uribe. Y después de la publicación numeral garantías para Uribe, pues los señores del Centro Democrático fueron bastante criticados. Obviamente salimos muchos a hacer la mofa porque dijimos, ay, qué bestia. Ay, no, amor, y pensar que esa gente era la que andaba manejando la patria, querida. O sea, Y pues eliminaron el post. Pero es que lo que yo digo, o sea, la publicación la hicieron, yo creo que basados en el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, amor, cariño mío. Garantías para Uribe, qué bestias. Pero bueno, ya la eliminaron y pues y de todas maneras pues nos queda el recuerdo, el Centro Democrático haciéndole eso a su queridísimo patroncito. Amor, y continuamos con, vamos a aprender algo nuevo, pues yo no sabía, que dice que ha habido una oficina de asuntos religiosos del Ministerio del Interior. Yo esa joda no sabía, pero ya nos enteramos. ¿Y por qué nos enteramos? Porque están armando trifulca también por eso, porque como por todo arman trifulca, porque les encanta el tropel. Y a nosotros nos encanta comentarlo. Entonces, claro, que ha habido una oficina de asuntos religiosos y entonces el presidente Petro nombró a una persona ahora y andan aletosísimos y ya están bravísimos que cómo va a nombrar a esa persona, pero ya te voy a contar quién es. Pues amorcito, el nuevo, este señor de asuntos, ¿qué? Asuntos religiosos, es doctor Richard Gamboa Ben Eleazar, así se llama. Cuenta oficial del doctor Rabino Richard Gamboa Ben Eleazar, y dice, reconocido por el CRLIA, líder interreligioso, defensor de derechos humanos, me gusta, y antisionista, también me gusta. Entonces, que ese señor es ahora el que tiene ese cargo. Y lo nombraron y salieron ahí mismo a brincar otros porque dicen que no, que cómo. Y ha sido que, o sea, tú te acuerdas, ¿no? Que esos 8 de la Comisión Séptima del Senado que hundieron la reforma laboral, hay unos pues que son así como de los religiosos. Entonces, sí, señor, el presidente Gustavo Petro les mandó a la porra a la persona que tenían esos nombrados en ese puesto y puso a este que es mucho más afines con, pues, con este gobierno y con él. Y es que nos cuenta que primero lo tenían a ese, el pastor Sade, a ese que ayudó a hacer campaña y toda la vaina y que a veces hace como unos comentarios medios fuera de lugar, presuntamente, y pues a mi criterio, amor, si tú lo quieres, pues yo te respeto, aquí no respetamos las diferencias, obvio. Entonces,
Ah, no, pero eso sí, no soportamos gente que le guste las violencias. Eso sí que no. Eso sí no lo respetamos, sino que nos ponemos bravitos y los miramos feos. Bueno, entonces, que primero la tenían a la señora Amelia Cortés, que era pues como que la cuota de este señor Sade. Después, pues ya a esta señora la sacaron así como que para la porra y entró al Ministerio del Interior el Juan Fernando Cristo, tú sí sabes, ¿no? Pero pues ese señor no duró mucho. El Juan Fernando Cristo dejó nombrando a una persona, todo con el fin de tenerlas a estas señoras que son las que hundieron la reforma laboral y que están en la Comisión Séptima, pues para tenerlas bien, para que las señoras pues también estén así como que actúen acorde con los intereses de este gobierno, y los intereses de este gobierno son abiertamente hacer aprobar las reformas a la salud para que pues ya dejen de pelarse la plata en ese tema, presuntamente, la reforma laboral para devolverle todas las garantías laborales que el uribismo le quitó a la gente, aunque pues no se logró en el consenso de la reforma laboral que se devuelvan tal cual, ¿no? Pero pues sí se avanza mucho en recuperar todo lo que ese Uribe quitó diciendo a Colombia le está matando la pereza, viejo feo. Entonces, para que se aprueben esas reformas a esta gente, pues que les pusieron por allá como que su cuota. Entonces, que el Juan Fernando Cristo, cuando entró al Ministerio del Interior, les nombró a Alexander Jaimes. A ese señor lo habían puesto ahí en esa oficina. Y eso era como para tener puentes con la Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y de Ana Paola Agudelo del Mira. Pero dice acá, sin embargo, este salió antes de que la Comisión Séptima asumiera la discusión de las dos reformas y lo avanzado con estas se perdió. Y pues entonces, ¿qué pasó? A la hora del té, a esas las valió 3 y llegaron y hundieron la reforma y el presidente de la República dijo, no, ni mergas, entonces se van con su miércoles para otro lado y nombró una persona que es pues ahora este señor y que es mucho más afines con los ideales y pensamientos porque pues amor es defensor de derechos humanos y todo el asunto. Y ahí ya andaba una señora periodista bravísima, que no, que cómo, que hay, que el presidente, que cómo se le ocurre, que hay, que el cuestionado, así. Y claro, sale la señora periodista Joana Fuentes, editora general adjunta de W Radio y columnista de Esto es Cambio, y dice, ¿será que Gustavo Petro insiste en nombrar a un farsante como el rabino Gamboa en la dirección de asuntos religiosos? Así pone. Y pone, presidente, espérame, presidente, ojalá escuche la entrevista que le hicimos en la W. Un señor que compró su título de rabino, que fundó su propia religión, ni siquiera reconocida. Entonces yo salí corriendo a ver lo de la W, amorcito, a ver qué es que dicen. Y claro, dice, Gamboa se ha presentado como rabino liberal antisionista y su título de rabino ha sido cuestionado debido a que fue expedido por el Seminario Teológico Interreligioso Esotérico, una entidad en Florida que emite esos documentos a cambio de un pago de $150 más los gastos de envío, o se puede obtener luego de hacer un doctorado religioso a través de su estudio en línea. O sea, el señor así obtuvo su vaina. Entonces, claro, un doctorado religioso. Yo con ese tema de las religiones, pues sí soy como más bien negada. Pero yo entiendo que, por ejemplo, los curas, pues les toca ir al seminario y como que estudiar o prepararse para ser curas, ¿no? Es como a los profesionales nos toca ir, estudiar y prepararnos para ser profesionales y adicionalmente nos toca pagar derechos de grado para tener un diploma y decir que somos lo que somos. Entonces, acá ellos están bravos porque, por ejemplo, acá este señor pudo haber hecho un doctorado religioso a través de un estudio en línea. Hay mucha gente que estudia en línea su bachillerato hoy en día después de la pandemia y no por eso no son bachilleres, amorcito. Bueno, el tema es que claro, que por eso que es un farsante. Entonces, claro, a ellos yo creo que lo que les gustaría es que sea como que lo más tradicional, ¿no? Que son pues estos señores como de cercanos a la iglesia católica o pues bueno, los cristianos o algo así. Pero como el señor sí, definitivamente pues es completamente diferente con su tema y es que rabino y no sé qué, entonces bravísimos, amorcitos, estaban. Y llegó esa señora y le puso así al presidente y el presidente, como te digo, anda reviroso, entonces no se quiso dejar y le contestó también, pero barbaridad. Espérame que ya te voy a mostrar. Es que ando busque que busque lo que le contestó el presidente. Entonces el presidente no se dejó y le contestó a esta señora periodista. Le puso, ¿cómo así? ¿El gobierno debe incidir en las discusiones entre corrientes religiosas? Claro, o sea, ¿hay qué? ¿No se supone que la libertad de culto y tanta cosa? Y la otra bravísima, que no, que esa iglesia no es ni conocida. Le dijo, además el man es defensor de derechos humanos, está bien.
Y llega y le pone el presidente, el M19 en la Asamblea Nacional Constituyente y las mayorías de la Constituyente crearon el artículo que no existía de considerar un derecho la libertad y el respeto por creencia de cultos. Sí, señor. Entonces pone, hay miles de pastores de las innumerables iglesias cristianas y nadie debe molestarlas. Igual ocurre en las demás religiones, incluido el judaísmo. Le pone, y el gobierno no acata que porque unos tengan políticas sionistas y otros no, entonces el gobierno excluya a los no sionistas. Así le pone. Y le pone también, el sionismo no es una religión, sino una política nacida hace siglo y medio que busca la creación de un Estado para una religión. Tú sí sabes, ¿no? Y le pone, respetamos ese planteamiento, pero no respetamos a los millones de judíos en el mundo entero que no aceptan ese planteamiento y separan, como hacemos los colombianos, el Estado de la religión. O sea, la peinó. Bueno, después de que el presidente ya no se dejó y salió a contestarle así como que, ay, pues que no joda prácticamente, sale el señor Gavino, doctor Richard Gamboa, y pone, agradezco a Gustavo Petro por darnos la oportunidad de servir desde la Dirección de Asuntos Religiosos a las minorías religiosas, excluidas y marginadas en la construcción de una Colombia justa y en paz para todos. Sí, amorcito. En sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo, numeral Colombia, potencia mundial de la vida. El man está conectadísimo, esperemos que lo haga bien y que sea bien honradito, que eso es lo más importante. Y a las señoras que hundieron la reforma, las dejaron como el ternero, mamando. Muy bien. Pues claro, o sea, es que muy bonitas la señora. Ahora que salga a decir el Efraín Cepeda que, ay, no, que yo estoy violando la democracia por criticar a esas señoras que ganándose 50 millones de pesos bien olímpicas, llegan y hunden la reforma laboral, amor, dejando a la gente que se pone apenas un mínimo. Ay, no, es que esas señoras que hundieron la reforma laboral se ponen lo que una persona que gana el mínimo ganaría en 3 años de trabajo. Las que hundieron la reforma laboral en un mes. Es que eso es lo que me hace renegar a mí constantemente. Entonces las dejaron como el ternero, amor. Las dejaron como el ternero. Mamá, no, bien hecho. Amorcito, y en cosas lindas están pasando. Vamos con el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso histórico hacia la reactivación del transporte férreo. Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI adjudicó este jueves la primera alianza público-privada de origen público para entregar en concesión el corredor La Dorada Chiriguaná. Ajá, considerada la columna vertebral de este modo de transporte y que forma parte de una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia, potencia mundial de la vida. Amorcito, vuelve el tren. Y por acá dice, hoy es un día histórico para Colombia. Estamos dando un gran impulso al desarrollo de nuestro país. Cumplimos con uno de los compromisos más importantes del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Este proyecto potenciará la intermodalidad con los puertos. Llevamos a cabo un proceso transparente. Espérame, y riguroso. Amorcito, ya te conté todas esas cosas lindas. Ahora sí, recuerda suscribirte a mi canal, dejarme muchos me gusta, compartir mis videos y activar la campanita para que así te avise y así tú y yo podamos encontrarnos nuevamente aquí para que juntos echemos chisme haciendo país, hablando de política. Adiós.